Bendiciones, queridos seguidores de este hermoso canal cristiano llamado Redimidos por Cristo. Para mí, en este viernes, es un placer poder estar interactuando con ustedes, dándole gloria y honra a Dios por todas las cosas que está haciendo sobrenaturales en este tiempo. Y sé que siempre será impactado su vida y mi vida a través de los mensajes de Redimidos por Cristo, porque no lo hacemos como hombres, sino lo hacemos en la llenura del Espíritu Santo. Y como te lo dije el viernes pasado, vienen cosas interesantes, vienen personajes nuevos, como Dios me vaya marcando, en los tiempos que Dios nos va hablando, se van a ir dando las cosas. Pues para mí es un gran privilegio en este día que ustedes interactúen con, por primera vez van a conocer a mi esposa, es un instrumento del Señor, una sierva del Dios Altísimo. Sé que a través de esta vasija de barro, usted, querido seguidor de este hermoso canal, será impactado por la presencia del Espíritu Santo, porque algo que en los que nos caracteriza a nosotros como ministerio que Dios ha formado es darle el protagonismo y el primer lugar a nuestro amigo y nuestro consolador, el Espíritu Santo. Así que en esta mañana de hoy los dejo con mi esposa, ella se llama Claudia Wilches, y sé que Dios le usará de manera extraordinaria este día, en el nombre de Jesús. Bendiciones, seguidores de Redimido por Cristo. Como mi esposo les decía, mi nombre es Claudia Wilches. Somos un hogar restaurado para restaurar. Y bueno, Dios le plació que hoy fuera la vasija que Él escogiera para impartirles este pequeño mensaje. Y le preguntaba a papá qué quería que habláramos. Y me decía que les hablara sobre volviendo al origen. Cuando hablamos de volver al origen, quiere decir que tiene un inicio y Dios lo creó todo perfecto. Así que usted y yo tenemos un inicio, un génesis, un principio. Y dice la palabra del Señor que Él nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y los creó varón y hembra. Es el diseño original de Dios. Él hizo a Adán del barro y a Eva la hizo de la costilla del varón, o sea, de Adán. Y así creó al hombre y a la mujer para que ellos pudieran procrear y así hacer una generación que adorara, que alabara, que glorificara el nombre de Dios. Y los plantó, los puso allí en el Edén. Y en el Edén tenían una comunicación directa con Dios. Dice que ellos podían hablar de continuo con el Padre directamente. Pero hubo un mandato que era fácil, si lo miramos, de cumplir. Pero el ser humano que tenía ese gran privilegio no escuchó ni obedeció ese mandato y al contrario hizo lo que no debía hacer. ¿Y cuál era la orden? Que de todo lo que había en ese huerto, de todo el fruto de los árboles que habían, podían comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y el mal. Y Eva se dejó distraer y escuchó la voz contraria, que fue la voz del enemigo. Cuando tenían una comunicación directa con el Padre, decidió escuchar otra voz. Y esa voz la contaminó y llevó a que Adán, su esposo, se contaminara y así desobedecieran el mandato. ¿Por qué? Porque si comían de ese árbol, la consecuencia sería la muerte. Si miramos en Romanos 3:23, me enseña la palabra que la paga del pecado es muerte. Así que si la paga del pecado es muerte, quiere decir que el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El enemigo siempre va a querer dañar el origen, siempre va a querer dañar lo que Dios creó perfecto. Él te creó a ti y me creó a mí perfecta, para tener una comunión directa con el Padre. Pero a causa de la desobediencia y del pecado, entró la muerte y me destituyó de la presencia de Dios, me sacó del origen, hizo que a raíz de esa desobediencia
perdiera el wifi celestial, perdiera la conexión divina, y entonces fueron expulsados del huerto del Edén, fueron expulsados de la presencia de papá. Si miramos, Satanás siempre va a querer dañar lo bueno. Si lo llevamos a la sociedad, a la actualidad, pues el enemigo va a querer destruir familias. El diseño original, varón y hembra, para crear una familia con los principios y la esencia divina. Pero vemos cómo las familias hoy en día están siendo dañadas, están siendo separadas a causa de los diferentes pecados, como es el adulterio, y donde Dios crea un pacto hermoso y donde Dios decide formar una familia y dice que es honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla, entonces se mete el enemigo trayendo infidelidad, trayendo adulterio y por lo tanto haciendo que una familia se fragmente. Y de ahí venga la consecuencia de tener una familia disfuncional con unos hijos heridos y una sociedad que realmente ha estado flagelada por este pecado a causa de la desobediencia. ¿Sabe, mi querido seguidor de Redimidos, que este flagelo quiso alcanzar mi familia? El diseño original de Dios se quiso dañar en un momento. El enemigo se mete. ¿Y cómo se mete el enemigo? Usted dirá, pues es cuando entra un tercero a un pacto de dos y donde el único que debe ser el que esté en el centro es Dios. Debe ser hombre, mujer y Dios, que es el que nos une. Y como dice la escritura, cordón de tres dobleces no romperá jamás nadie. Pero cuando se puede infringir este pacto, cuando se le da entrada a un tercero o a una tercera, y entonces se cae en adulterio y se pierde el pacto sagrado que se hace. Igualmente como en el Edén se perdió ese pacto y ese vínculo con Dios a causa del dejar entrar el pecado, de igual manera en el matrimonio, en las familias, se pierde un pacto y se quiebra un pacto a raíz del adulterio. Y esto alcanzó mi familia, alcanzó mi hogar y quiso destruir el diseño de Dios, una familia unida con un propósito divino, pero que el enemigo en un momento entró para hacernos daño. Y ese origen se perdió. Y a causa de eso hubo dolor, hubo angustia, tristeza, depresión, ansiedad, hijos sufriendo, pero Dios es perfecto y Dios siempre quiere restaurar aún lo que está dañado. Él vino por lo que estaba perdido. Él no vino por los sanos, Él no vino por los que no tienen necesidad de médico. Él vino por aquellos que tenemos la necesidad, por lo que estábamos enfermos, en delitos, en pecados, muertos en esa condición. Y esa era yo. Y un día Él, con sus ojos de misericordia, me miró, tuvo misericordia de mí, me alcanzó, me mostró la verdad y permitió que yo le conociera y pudiera volverme a encontrar y volver a restablecer la comunión con Él y poder nuevamente encontrarle como Padre. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Solo a través de Jesús podemos conocer a papá, a Dios Todopoderoso. Solo a través de Jesucristo podemos reconciliarnos con el Padre y podemos volver a establecer ese vínculo y esa comunicación divina con nuestro Padre y Dios Todopoderoso Creador. ¿Qué quiere Dios en este tiempo? Que usted y yo entendamos que es el tiempo de volver al origen, volver a establecer esa comunión íntima con Dios, volver a ser restaurados y llenos de la presencia de Dios. Usted y yo fuimos creados con una esencia divina. Nosotros no fuimos creados para estar muertos en delitos, en pecados, en cosas que desagrada a Dios. Lo de Dios es santo. Lo de Dios no se puede mezclar con el pecado. Si decimos ser hijos de Dios, entonces nuestra esencia debe reflejarle a Él.
Y si decimos realmente seguirlo, nuestro comportamiento y nuestras acciones deben mostrarle a Él. Si vamos a la palabra del Señor, en Juan 1, del 10 al 13, me enseña la palabra, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él, ¿en quién? En Jesucristo, y lo recibieron, entonces debo creer y debo recibirle, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, Claudia, ¿cómo puedo ser hijo de Dios? Pues aquí la palabra te da realmente la estrategia o la llave de cómo puedes llegar a ser hijo de Dios, que dejes de ser criatura creada por Dios y recuperes tu origen y puedas ser un verdadero hijo de Dios. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces recuperamos ese derecho legítimo, la esencia, el principio, el origen que usted y yo teníamos de ser hijos de Dios, lo recuperamos cuando creemos y lo recibimos. ¿A quién? A Jesucristo. Dice, ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. No, no nacimos de carne corruptible. Para poder ser hijos de Dios debe ser un nacimiento diferente. Un nacimiento, dice, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Cómo es este nacimiento? Es cuando tú realmente sabes tu corazón, tomas conciencia y dice, como voy, voy mal. Si sigo en esta condición de pecado, entonces dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Si sigo adulterando, fornicando, si sigo haciendo las cosas desagradables a Dios, entonces mi fin va a ser ¿cuál? El fin de muerte. Pero si recapacito, si escucho la palabra, si dejo que la palabra me ministre, si dejo que la palabra entre a mi vida, si dejo que la palabra me redarguya a través del Espíritu Santo, si realmente me doy cuenta que la condición con la que vivo no es la correcta y que no me trae ninguna garantía, sino que al contrario me lleva a estar en tristezas, a estar en mentiras, porque cuando dejamos entrar el pecado en nuestra vida, cuando dejamos que entran las cosas que no son santas y cuando perdemos la esencia divina, entonces viene la intranquilidad. Si usted está en una relación extramatrimonial, no va a tener paz, va a tener que estar mintiendo, engañando y esto va a ser algo que le va a traer cansancio y agotamiento. Usted no va a tener paz ni siquiera para poder dejar un celular por temor de que su pareja se lo mire y descubra todo el engaño que usted pueda estar teniendo o que las personas puedan estar viviendo. En cambio, si usted realmente dice, bueno, yo no quiero seguir viviendo así, si sigo viviendo de esta manera, voy a terminar mal, necesito abrir mi corazón, necesito realmente dejar que Dios entre en mi vida a través de Jesucristo, necesito recibirlo como mi Señor, como mi Salvador y permitirle que Él a través del Espíritu Santo me transforme, me redarguya y quite la esencia pecaminosa y ponga la esencia divina con la que realmente fui creada y que a causa del pecado perdí, entonces va a tener un verdadero nacimiento, pero ese verdadero nacimiento viene a través del Espíritu Santo de Dios. Es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el único que realmente te dice, mira Claudia, como vas, vas mal, lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Si sigues accionando de esa manera, entonces no vas a tener la imagen ni la semejanza, por lo tanto no vas a tener el derecho legítimo de ser una hija de Dios y por lo tanto no vas a tener acceso a poder disfrutar de una vida eterna. En el mundo nos enseñan que cuando partamos todos vamos al cielo, pero mi querido seguidor de Redimidos, déjeme decirle que no es así. Si en el momento que Dios determine que su vida termine o que venga por su pueblo, por su iglesia, como dice la palabra, usted no se encuentra a cuentas, no nos encontramos a cuentas con Dios, pues nuestro fin no va a ser en la eternidad junto a Él, sino va a ser en la condenación.
que no era para usted ni para mí, porque no fuimos creados para estar bajo condenación, fuimos creados para estar y habitar con nuestro Padre. Hoy quiero que se lleve esto en su corazón. Nuestra esencia es divina. Nuestra esencia, Él nos creó para permanecer a su lado. Él no nos creó para estar muertos en delitos, en pecados. Él no nos creó para tener hogares disfuncionales. Él no nos creó para tener hijos resentidos, envueltos en drogadicciones, en situaciones muy tristes a causa de ver a sus padres viviendo una vida de manera desordenada. Él nos creó realmente para ser conforme a su diseño. Él nos creó para establecer una comunicación directa. Él nos creó para que usted y yo le pudiéramos decir directamente, papá. Él no es un Dios ajeno. Él te ama y me ama y nos ama tanto que dio a su único hijo por rescate de tu vida y de la mía. Él realmente quiere que vuelvas a sus brazos. Y hoy es un momento y una invitación para que usted, donde esté escuchando en cualquier parte del mundo, le diga, de verdad no quiero seguir con esta esencia pecaminosa, no quiero seguir apartado de ti, no quiero seguir perdiendo mi semejanza y mi imagen que es la tuya. Yo quiero realmente apartarme de ese diseño pecaminoso. Yo quiero realmente hacer un alto en mi vida y decirte, te necesito. ¿Por qué no empiezas a decirle allí donde estás? Realmente te necesito. No quiero que mi vida termine en esta condición. No fui creado con un diseño pecaminoso. Fui creado con un diseño santo. Lo de Dios es puro, es verdadero, es real. Lo de Dios no es un juego, ni un mito, ni un cuento de hadas. Lo de Dios es lo más real que usted y yo podemos tener. Este mundo, en un abrir y cerrar de ojos, perece, termina, pero lo de Él trasciende por la eternidad. Y lo único que usted y yo debemos realmente darle el valor y ponernos realmente a cuentas y en regla es para la salvación de nuestra alma. Puede tener el dinero del mundo, puede tener las casas, las mujeres, los gustos, toda la vanidad que este mundo puede ofrecer, pero si realmente Dios no es el centro de su vida, si Dios no se constituye realmente en su prioridad, y si usted y yo no entendemos que sin Él no podemos hacer nada y no podemos absolutamente vivir si Él no es el centro de nuestra vida y nuestra dependencia, y entonces estamos perdiendo el tiempo. De nada sirve vivir si nuestro centro no es Dios. De nada sirve vivir si nuestra familia no está constituida bajo el diseño de Dios. Satanás siempre ha querido dañar todo lo que Dios creó. Él quiso establecer un hogar y hay un origen, no hay dos ni tres, un solo origen, varón y hembra los constituyó para formar una familia, la familia como centro de la sociedad, dirigida bajo principios de temor, de amor y de reverencia al Dios verdadero, conforme a su imagen, conforme a su semejanza, conforme a lo que Él es, su esencia divina santa. Pero el enemigo siempre ha querido cambiar los planes de Dios. Pero usted y yo tenemos el libre albedrío de decidir hacia quién o hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es el padre que queremos tener? Hay un padre verdadero y uno falso. El verdadero, Jehová de los ejércitos. El falso, el padre de las mentiras, Satanás. El diseño original en el Edén fue constituido cuando se creó Adán, y de Adán salió de su costilla salió Eva para ser la ayuda idónea y constituir una familia. ¿O quieres seguir las tendencias de este mundo? ¿Quieres seguir las corrientes de este mundo? Que ya no te dice que es varón y hembra, sino que dos mujeres pueden estar unidas o dos hombres y que se pueden adoptar bebés viendo un diseño totalmente incorrecto a lo que Dios realmente estableció. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Si vamos a Hebreos 12, del 14 en adelante,
dice la palabra del Señor. Un llamado a escuchar a Dios. Hoy este es el llamado a través de Redimidos por Cristo que Dios te está haciendo. Un llamado a que escuches la voz de Dios. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Una vida santa es una vida apartada del pecado. Porque los que no son santos no verán al Señor. Si usted y yo no somos santos, si no estamos apartados del pecado, entonces me dice la palabra que no voy a ver al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Ni usted y yo merecíamos ese regalo tan grande como es el que Jesús vino hace más de 2000 años a dar su propia vida por rescate de la nuestra. Él vino a sacarnos de una condenación eterna y a darnos una vida eterna ahora en los brazos del buen Padre. Y dice la palabra, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenen a muchos. Hay que limpiar nuestro hombre interior, hay que limpiar lo que está adentro de nosotros, hay que limpiar aquellas cosas que te amargan, que te llenan de odio, de resentimiento, perdiendo totalmente el diseño original de Dios, donde Dios dice que debemos vivir en paz, dice la palabra, con todos, no con algunos, con todos. Y hay dos mandatos divinos donde abarca toda la ley y sus mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si amamos al prójimo, entonces no vamos a querer hacerle el daño a ninguno como no quisiéramos que nos lo hicieran a nosotros. Si dejamos que estas raíces, estos odios, estas situaciones y dejamos que todas estas cosas del mal entren en nosotros, entonces dice que tengamos cuidado porque podemos envenenar a muchos. Querido seguidor de Redimidos, ¿qué es lo que me hace querer perseverar cada día en conocer más a Dios como mi Padre? ¿Qué es lo que me hace el estar en una continua comunión, hablando, preguntándole, adorándole por quien Él es el volver a recuperar esa gloriosa presencia que se perdió a través del pecado en el Edén? Sabe que a través de Jesús tenemos entrada al trono de la gracia. Podemos volver a restablecer esa comunión. Y el hablar con Dios como Padre no tiene comparación con nada de este mundo. Nada se puede igualar al poder hablar directamente con Dios. Y usted me va a decir, Claudia, ¿Dios habla? Sí, Dios habla. Porque si el que dio la boca no hablara, ¿cómo usted y yo hablaríamos si fuimos creados a su imagen y a su semejanza? Y cuando usted entra a su cuarto, cierra su puerta, abre su corazón, desnuda su corazón, le empieza a decir, gracias Padre por lo que has hecho, gracias por este día, gracias por librarme, porque muchos salieron de casa pero no regresaron, gracias por todo lo que has hecho. Cuando empiezas a alabarle, cuando empiezas a buscarle, cuando empiezas a decirle todas tus cosas y hablar con él, como puedes hablar con un amigo, cuando realmente haces eso en lo secreto, entonces el Padre te está escuchando y ese Padre te va a responder. ¿Cómo te puede responder? A través de la palabra, lo que sube al corazón, o aún te puede hablar audiblemente. Pero ¿cómo se puede experimentar eso? Buscando una relación y recuperando esa esencia divina de volver al origen. Recuerde que les dije que en Génesis el Señor, la palabra del Señor me enseña que Adán hablaba directamente con Dios. Y usted puede ir a Génesis y ahí va a encontrar este texto, donde realmente el hombre tenía una relación directa que fue interrumpida a causa del pecado.
Usted y yo debemos decidir vivir en santidad. ¿Para quién? Para Él. Pues nuestro origen es santo. Nuestro origen no es pecaminoso. Nuestro origen no es estar haciendo lo malo. Él no nos creó para robar, para mentir, para adulterar, para fornicar, para emborracharnos. Él nos creó para estarle adorando, para estarnos amando los unos a los otros, para estar pensando en lo que es bueno, en lo que es agradable, en lo que es perfecto, en lo que es correcto. Él no nos creó con maldad ni con malicia. Él nos creó llenos de su esencia, que es el amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo por rescate tuyo y por rescate mío. Este es el mensaje que Dios me ha inquietado el poderles compartir. La luz vino al mundo. La luz es Jesús. Y el único que te muestra el camino al Padre es Él. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesucristo. Cuando dejas que Jesús entre en tu vida, cuando lo recibes en tu corazón y lo aceptas como tu Señor, cuando le dices, dirige mi vida, permíteme que a través de ti te pueda conocer y pueda conocer a mi Padre, y cuando realmente encomiendas todos tus caminos a Él, entonces Él te alumbrará el entendimiento y sabrás qué es lo que debes hacer y podrás apartarte del mal y comenzar una vida nueva, naciendo del Espíritu para poder ver nuevamente a Dios. Espero que este mensaje les haya ministrado. Espero que Dios obre de manera extraordinaria, que a través del Espíritu Santo puedan ser convencidos y poder regresar a ese origen que el Padre creó para ti y para mí. Y si usted es de la ciudad de Ocaña, norte de Santander, y no se está congregando en ningún otro lugar, la invitación es que las puertas de nuestra congregación cristiana, Casa de Oración, para todas las naciones, están abiertas para recibirle. Dios les bendiga y que la presencia del Espíritu Santo inunde sus corazones y sus pensamientos.